Si les cuento lo que vi detrás de los púlpitos durante 27 años, tal vez nunca más entren a una iglesia de la misma manera. ¿Conocen esa sensación de que algo está mal, pero no pueden identificar exactamente qué? Pues yo pasé casi 3 décadas fingiendo que no veía, cerrando los ojos a lo que sucedía tras bambalinas, convenciéndome a mí mismo de que estaba sirviendo a Dios cuando en realidad estaba sirviendo a un sistema podrido de manipulación y avaricia. Me llamo Francisco, pero pueden decirme Paco. Tengo 84 años y nací en 1941, en una ciudad de México muy diferente a la que existe hoy. Durante años guardé este peso en el pecho, este nudo en la garganta que se apretaba cada vez que subía a aquel púlpito y veía los rostros confiados de la gente mirándome como si yo fuera la respuesta a todos sus problemas. Hoy, con la conciencia pesada y el tiempo contado, decidí que no me voy a llevar estos secretos a la tumba. Antes de comenzar, quisiera pedirles que le den like a este video y se suscriban al canal, porque esta historia necesita llegar al mayor número de personas posible. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo esto. Me encanta saber que mi voz está alcanzando tantos rincones diferentes de México. Voy a empezar por el principio, allá por 1963, cuando tenía 22 años y trabajaba como contador en una pequeña firma en el centro de la Ciudad de México. Era un muchacho flaco, tímido, de esos que pasaban desapercibidos en cualquier ambiente. Usaba lentes de armazón grueso, tenía el pelo siempre peinado con brillantina y vestía trajes grises que mi mamá, doña Beatriz, planchaba con esmero todos los domingos. Vivía con ella y mi papá, don Joaquín, en una casa antigua en la colonia Doctores, cerca del mercado de San Antonio Abad. La casa tenía ese olor característico a naftalina y cera para pisos que me viene a la memoria hasta hoy. Mi papá era ferrocarrilero jubilado, hombre de pocas palabras y muchos principios, de esos que creían que la honestidad y el trabajo duro eran los únicos caminos dignos en la vida. Mi mamá era costurera. Tenía manos hábiles que transformaban retazos en vestidos bonitos, y una fe católica inquebrantable que la hacía rezar el rosario todas las noches antes de dormir. Éramos una familia sencilla pero unida, de esas que cenaban juntos todos los días y platicaban sobre el día mientras la radio sonaba bajito en la cocina. Mi vida era monótona pero segura. Me levantaba a las 6 de la mañana. Desayunaba con pan y mantequilla mientras escuchaba a mi papá quejarse de las noticias del periódico. Tomaba el camión de las 7:30 en la avenida Cuauhtémoc y llegaba a la oficina a las 8 en punto. Pasaba el día entre números, libros contables, máquinas calculadoras mecánicas que hacían ese ruido característico de teclas siendo presionadas. A la hora de la comida, bajaba a una fonda ahí cerca donde comía frijoles charros y bistec, siempre en el mismo lugar, siempre pidiendo lo mismo. Regresaba a casa a las 6 de la tarde, cenaba con mis papás, escuchaba un poco de radio y me dormía temprano. Los sábados ayudaba a mi mamá con las compras en el mercado de la Merced, donde ella regateaba cada centavo con los vendedores. Los domingos íbamos a misa de las 9 en la parroquia de San Antonio de las Huertas. Volvíamos a casa y el resto del día lo dedicábamos al descanso. No tenía novia, no tenía amigos cercanos, no tenía grandes ambiciones. Era un hombre común viviendo una vida común, y pensaba que sería así hasta el fin de mis días. Las cosas empezaron a cambiar un jueves de marzo de 1963. Recuerdo que era un día caluroso, de esos en que el sudor escurre por la espalda y pega la camisa al cuerpo. Estaba en la avenida 5 de Mayo, volviendo del banco donde había ido a depositar unos cheques de la firma, cuando vi un gentío en la banqueta. Era un grupo de más o menos 30 personas alrededor de un hombre que hablaba en voz alta, gesticulando con las manos, la Biblia abierta en la otra. Era alto, tendría unos 40 años, cabello negro peinado hacia atrás, traje café bien planchado y una voz potente que resonaba por la calle. Hablaba sobre salvación, sobre liberación, sobre cómo Jesús podía transformar vidas miserables en historias de victoria. La gente alrededor escuchaba atenta. Algunos lloraban, otros asentían con la cabeza. Me quedé ahí parado,
medio incómodo, observando esa escena con curiosidad. Nunca había visto nada así antes. En la iglesia católica que frecuentaba, todo era solemne, callado, ritualista. Ahí era diferente, era visceral, era emocionante de una manera que no sabía explicar. El hombre, que después supe que se llamaba Orivaldo, terminó la prédica y comenzó a saludar a la gente, estrechando manos, abrazando, preguntando nombres. Cuando llegó cerca de mí, extendió la mano con una sonrisa amplia y dijo que Dios le había mandado hablar conmigo. Me pareció extraño, pero al mismo tiempo me sentí halagado. Nadie nunca pensaba que Dios tuviera algo específico que decirme. Me preguntó mi nombre, mi profesión, dónde vivía. Y cuando respondí que era contador, los ojos le brillaron de una manera que en ese momento no entendí, pero que hoy sé muy bien lo que significaba. Dijo que necesitaba a alguien exactamente con mis calificaciones para ayudar en la iglesia que estaba armando, que era un llamado divino, que Dios tenía planes especiales para mi vida. Regresé a casa ese día con un papel en la mano que tenía la dirección de la iglesia y una invitación para el culto del domingo por la noche. Mi mamá se extrañó cuando le conté. Dijo que eso no era cosa de católicos, pero mi papá, sorprendentemente, dijo que no costaba nada ir a conocer, que Dios estaba en todos lados, no solo en la iglesia católica. Fui ese domingo, más por curiosidad que por convicción. La iglesia funcionaba en un salón rentado en la calle de Tacuba, un espacio sencillo con paredes descascaradas, sillas de plástico alineadas y un púlpito improvisado hecho con cajas de madera cubiertas por un mantel blanco. No debía haber más de 40 personas ahí, la mayoría gente sencilla, obreros, empleadas domésticas, comerciantes, todos vestidos con sus mejores ropas de domingo. Orivaldo estaba al frente, ahora ya no con traje, sino con un pantalón de vestir y una camisa blanca, sin corbata, manga arremangada. Comenzó el culto con una oración larga y emotiva. Después cantamos algunos himnos que yo no conocía, pero que la gente cantaba con fervor, aplaudiendo, levantando las manos. Entonces vino la prédica y fue ahí que sentí algo diferente. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Tenía una capacidad hipnótica de captar la atención, de hacer que cada persona ahí se sintiera especial, elegida, destinada a algo mayor. Habló sobre prosperidad, sobre cómo Dios quería bendecirnos, sobre cómo la pobreza era una maldición que necesitaba romperse a través de la fe y la obediencia. Al final del culto, Orivaldo me llamó al frente y, delante de todos, dijo que Dios le había revelado que yo sería uno de los pilares de aquella iglesia, que mi don con los números sería fundamental para la obra del Señor. La gente aplaudió. Algunos vinieron a felicitarme, a abrazarme, a decir que estaban contentos con mi llegada. Por primera vez en la vida me sentí importante, necesario, parte de algo más grande que yo mismo. Regresé a casa esa noche con el corazón acelerado, una sensación de propósito que nunca había experimentado antes. Mi mamá seguía desconfiada, pero mi papá dijo que si eso me hacía bien, no había problema. Empecé a frecuentar los cultos toda la semana, miércoles y domingo por la noche, y pronto me invitaron a ayudar con la contabilidad de la iglesia. Todo era muy sencillo al principio: anotar las ofrendas, registrar los gastos, hacer un balance mensual. El dinero era poco. Apenas alcanzaba para pagar la renta del salón y los gastos básicos de luz y agua. Pero Orivaldo siempre decía que era cuestión de tiempo, que Dios iba a prosperar la obra. Pasé a frecuentar también las reuniones de liderazgo, que se llevaban a cabo las tardes de sábado en la casa de Orivaldo, un departamento modesto en la colonia Roma. Fue en esas reuniones que empecé a conocer lo que había detrás, las estrategias, lo que él llamaba técnicas de crecimiento de la iglesia. Orivaldo había estudiado el movimiento pentecostal en Estados Unidos a través de revistas y libros que llegaban por correo y traía ideas sobre cómo aplicar principios de marketing a la evangelización. Recuerdo que decía, con esa sonrisa confiada, que la iglesia era como cualquier otro negocio. Necesitaba planeación, metas, estrategias para atraer y retener clientes, que en este caso eran los fieles.
En ese momento me pareció innovador, hasta inteligente. Decía que no había nada de malo en usar la inteligencia que Dios nos dio para hacer crecer la obra, que lo importante era el resultado final, que era ganar almas para Cristo. Éramos 4 en el liderazgo inicial: Orivaldo, el pastor presidente, yo como tesorero, Venancio, un metalmecánico robusto que se encargaba del mantenimiento y la seguridad, y Edith, una maestra de mediana edad que organizaba los trabajos con las mujeres y los niños. Los meses fueron pasando y la iglesia empezó a crecer. Orivaldo era incansable, predicaba en las calles 3 veces por semana, visitaba casas, hospitales, hacía de todo para traer gente nueva. Y funcionaba. Cada domingo había más sillas ocupadas, más ofrendas en la canasta, más personas bautizándose. En un año brincamos de 40 a casi 150 miembros. Tuvimos que rentar un salón más grande en la calle Donceles, que cabían hasta 200 personas. Fue en esa época, 1964, que Orivaldo me invitó a convertirme en pastor auxiliar. Dijo que yo tenía el perfil correcto, que era respetado por la comunidad, que mi seriedad y honestidad transmitían confianza. Me quedé dudoso al principio. No me veía como predicador. Siempre fui tímido, de pocas palabras. Pero él insistió. Dijo que no necesitaba ser como él, que había espacio para diferentes estilos de liderazgo, que yo sería el pastor de la confianza, el hombre tras bambalinas que garantizaría que todo funcionara bien. Acepté. Pasé por una especie de ordenación informal, donde Orivaldo y algunos pastores de iglesias amigas impusieron las manos sobre mi cabeza y oraron pidiendo la unción de Dios sobre mi ministerio. Recuerdo sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, una emoción que interpreté como la presencia del Espíritu Santo. Mi mamá, que había venido a la ceremonia junto con mi papá, lloró de emoción viendo a su hijo convertirse en pastor. Mi papá me apretó la mano con fuerza y dijo que estaba orgulloso, aunque no entendiera bien esa nueva fe que yo había abrazado. A partir de ese día, 1964, pasé a usar el título de Pastor Francisco, o Pastor Paco, como la mayoría me llamaba. Seguí trabajando como contador durante el día, pero mis noches y fines de semana ahora estaban completamente dedicados a la iglesia. Participaba en todas las reuniones de liderazgo, ayudaba a preparar los cultos, visitaba a miembros enfermos, aconsejaba a parejas con problemas, bautizaba a nuevos convertidos. Era una vida ajetreada, pero llena de significado. Por primera vez, sentía que mi existencia tenía un propósito mayor, que estaba haciendo una diferencia en la vida de la gente. Las personas me buscaban para contarme sus problemas, pedían consejos, oraciones, y yo me sentía importante, necesario, valorado de una manera en que nunca me había sentido antes en la vida. Durante los primeros años, entre 1964 y 67, la iglesia creció exponencialmente. Llegamos a tener más de 400 miembros. Necesitamos rentar una bodega más grande en la colonia Guerrero. Remodelamos el espacio entero con el dinero de las ofrendas y donaciones. Tenía sillas acolchonadas, un sistema de sonido decente, un púlpito de madera barnizada que Venancio construyó con sus propias manos. Orivaldo ahora predicaba de traje y corbata en todas las reuniones. Se había comprado un bocho nuevo, se había mudado a un departamento más grande en Polanco. Decía que era importante que el pastor tuviera una apariencia próspera para mostrar que Dios bendecía a los fieles. Empecé a notar que él hablaba cada vez más sobre dinero en los cultos, sobre diezmos y ofrendas, sobre cómo Dios solo bendecía a quien era fiel en las finanzas. Había creado lo que llamaba campañas especiales de fe, donde la gente hacía votos de ofrendas específicas para alcanzar bendiciones específicas. ¿Querías un mejor trabajo? Hacías un voto de 3 meses de salario. ¿Necesitabas casarte? Hacías un voto de 6 meses. ¿Estabas enfermo? Hacías un voto de 1 año de diezmos duplicados. La gente se lo creía. Creían de verdad que entre más dieran, más recibirían de vuelta. Yo me sentía incómodo con eso, pero no decía nada. Orivaldo me convencía de que así era como funcionaban las iglesias americanas,
que allá los pastores eran ricos porque los miembros eran generosos, que no había nada de malo en prosperar haciendo la obra de Dios. Decía que el dinero recaudado regresaba todo a la iglesia, para mejoras, para expansión, para ayudar a los necesitados, y de hecho, una parte se usaba para eso. Remodelábamos el espacio constantemente, comprábamos equipos nuevos, ayudábamos a familias necesitadas con despensas. Pero otra parte, una parte significativa, iba al bolsillo de Oribaldo. Él justificaba diciendo que el pastor tenía derecho a vivir dignamente de la obra, que en la Biblia estaba escrito que quien trabaja para el Señor merece su sustento. Creó para sí mismo un salario mensual que era 3 veces mayor que el mío como contador. Compró una casa más grande, cambió de coche de nuevo, empezó a usar trajes importados. Y lo peor, me convenció de hacer lo mismo. Dijo que yo también merecía vivir mejor, que me estaba dedicando tanto como él, que mi familia merecía comodidad. Empecé a recibir un salario de la iglesia también, no tan alto como el de él, pero suficiente para que dejara mi empleo como contador y me dedicara completamente al ministerio. Fue en 1968 que dejé la firma y me convertí en pastor de tiempo completo. Mi papá se preocupó, dijo que era arriesgado dejar un empleo estable para vivir de la iglesia, pero mi mamá dijo que si eso era lo que Dios quería para mí, ella lo apoyaba. Compré un bocho usado con los ahorros que había juntado, pasé a vestir mejores trajes, hasta conseguí novia, Dalvina, una muchacha tímida de 23 años que era de la iglesia, hija de don Casimiro, uno de los diáconos. Nos casamos en 1969 en una ceremonia hermosa en la iglesia, con más de 300 personas presentes. Oribaldo celebró la ceremonia, hizo una prédica conmovedora sobre el matrimonio cristiano, sobre cómo Dios bendecía a las parejas fieles. Fuimos a vivir a un departamento pequeño pero cómodo cerca de la iglesia. Dalvina dejó su empleo de secretaria para cuidar la casa. Quedó embarazada en el primer año de casados. Mi hijo Gerardo nació en 1970, un niño fuerte y sano que era la alegría de mi vida. Parecía que todo estaba encajando perfectamente, que había encontrado mi lugar en el mundo, mi misión, mi familia, mi realización. Pero fue justamente en esa época que empecé a notar las primeras grietas en el barniz dorado de esa vida aparentemente perfecta. La iglesia había crecido tanto que Oribaldo decidió abrir templos en otras colonias de la Ciudad de México. Inauguramos congregaciones en Nesa, en Ecatepec, en Naucalpan. Cada congregación tenía su propio pastor auxiliar que respondía directamente a Oribaldo. Él se había convertido en una especie de obispo, aunque no usaba ese título oficialmente. Creó una jerarquía rígida, donde él estaba en la cima y los demás pastores abajo, cada uno con sus responsabilidades y territorios definidos. Las reuniones de liderazgo ahora se llevaban a cabo mensualmente e involucraban a más de 15 personas. Era ahí, en esos encuentros cerrados, que empecé a escuchar cosas que me dejaban cada vez más inquieto. Oribaldo hablaba abiertamente sobre estrategias de manipulación emocional, sobre cómo identificar a los miembros más vulnerables y trabajar sobre ellos, sobre cómo usar testimonios fabricados para crear una atmósfera de milagros, sobre cómo presionar a la gente en el momento justo para sacarles más dinero. Recuerdo una reunión específica en 1971 donde enseñó lo que llamaba técnica de la desesperación controlada. Consistía en identificar a personas en situaciones de crisis, de salud, financiera, familiar, y crear en ellas una sensación de urgencia de que solo a través de una ofrenda generosa conseguirían la intervención divina necesaria. Explicó, con una frialdad que me heló, que las personas en desesperación no piensan racionalmente, toman decisiones por impulso, y que era nuestro trabajo dirigir ese impulso hacia las ofrendas. Decía que no estábamos robando a nadie, porque de hecho íbamos a orar por las personas y Dios podía así bendecirlas, así que solo estábamos facilitando el proceso. Algunos pastores presentes aplaudieron la idea, les pareció genial. Yo me quedé callado, con un nudo en la garganta, sintiendo que aquello estaba mal, pero sin valor para confrontar. Venancio, que estaba a mi lado,
También permaneció en silencio. Noté que desvió la mirada cuando nuestros ojos se cruzaron, señal de que también estaba incómodo, pero igualmente cobarde para hablar. Las técnicas se fueron volviendo cada vez más sofisticadas y sin escrúpulos. Orivaldo trajo a las reuniones libros sobre psicología de masas, sobre técnicas de ventas, sobre persuasión e influencia. Estudiábamos aquello como si fueran textos sagrados, anotábamos, discutíamos cómo aplicar en las prédicas y asesorías. Creó guiones específicos para diferentes situaciones y perfiles de fieles. Para los más pobres, prédicas sobre prosperidad y ruptura de maldición de pobreza, incentivando ofrendas, aunque eso significara apretar aún más el presupuesto ya ajustado. Para la clase media, prédicas sobre protección divina de la familia y éxito profesional, incentivando diezmos más generosos y ofrendas especiales. Para los pocos ricos que frecuentaban, prédicas sobre mayordomía y responsabilidad con las bendiciones, incentivando donaciones cuantiosas que serían reconocidas públicamente. Había creado incluso categorías de miembros basadas en cuánto contribuían. Los que daban más eran llamados socios de élite y tenían privilegios como reuniones exclusivas con el pastor, lugares reservados en los cultos, mención honorífica en las prédicas. En 1973, Orivaldo decidió que era hora de comprar un terreno y construir un templo propio. Lanzó una campaña de recaudación agresiva que duró 8 meses. Todos los cultos terminaban con un llamado dramático, donde él alzaba la voz, gesticulaba intensamente, a veces hasta lloraba, hablando sobre cómo Dios quería ese templo, cómo sería un hito para el Evangelio en la Ciudad de México, cómo cada persona ahí tenía la responsabilidad de participar en ese sueño. Incentivaba a la gente a endeudarse si era necesario, decía que Dios honraría su fe. Vi familias vender coches, electrodomésticos, hasta sacar préstamos en bancos para donar a la iglesia. Una señora, doña Edith no, era otra Edith, una viuda de unos 70 años que frecuentaba el templo principal, vendió la única joya que tenía, una argolla de oro del difunto marido, y donó el dinero. Orivaldo la llamó al frente durante el culto, contó su historia con lágrimas en los ojos, dijo que esa era la verdadera fe, que Dios le iba a devolver multiplicado. Nunca le devolvió nada. La mujer murió 5 años después en la miseria, pero Orivaldo ni fue al entierro porque tenía un compromiso en una conferencia pastoral en Guadalajara. Conseguimos recaudar lo suficiente para comprar un terreno grande en la avenida Insurgentes Norte y comenzar la construcción de un templo que tendría capacidad para 1,000 personas sentadas. La obra duró 3 años, del 73 al 76, y consumió una cantidad absurda de dinero. Orivaldo hacía campañas constantes de recaudación, siempre con nuevas metas, nuevos retos de fe. Creó lo que llamaba tabiques de la fe, donde cada tabique costaba un valor simbólico pero elevado, y tenía el nombre del donante grabado. La gente compraba decenas, pensando que estaban literalmente construyendo la casa de Dios con sus propias manos. Lo que ellos no sabían es que el costo real de la construcción era mucho menor que lo recaudado, y la diferencia iba directamente a la cuenta personal de Orivaldo. Yo lo sabía porque era el tesorero, veía los números, veía las transferencias, veía cómo manipulaba la contabilidad. Teníamos 2 contabilidades en realidad, una oficial que mostraba a los miembros en las asambleas y una real que solo nosotros del liderazgo más cercano teníamos acceso. En la oficial, todo el dinero iba para la obra. En la real, más del 40% iba a su bolsillo y al de los pastores principales. Yo no dormía bien en esa época. Me acostaba al lado de Dalvina, que ya estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y pasaba horas mirando al techo, con la conciencia acusándome. Sabía que estaba participando en algo malo, que estaba engañando a gente de buena fe, que estaba usando el nombre de Dios para enriquecerme. Pero tenía miedo de hablar, miedo de perder todo lo que había conseguido, porque la verdad es que yo también me estaba beneficiando de ese esquema. Mi salario como pastor había aumentado considerablemente. Ahora vivía en una casa rentada pero cómoda. Tenía 2 coches en la cochera. Podía darle una vida digna a mi familia.
Mi hija Cleonis nació en 1974 y yo quería darle lo mejor a ella y a Gerardo. Me justificaba diciéndome a mí mismo que no estaba haciendo nada tan grave, que solo administraba el dinero conforme el pastor presidente lo determinaba, que la responsabilidad mayor era de él, no mía. Pero en el fondo sabía que era cómplice, que mi silencio me hacía tan culpable como él. El templo se inauguró en 1976 con una fiesta grandiosa que duró 3 días. Trajimos predicadores famosos de otras ciudades, hicimos shows de música gospel, repartimos comida gratuita para cientos de personas. Toda la comunidad hablaba de nuestra iglesia, de nuestra estructura, de nuestro crecimiento. Orivaldo se había convertido en una figura conocida en la Ciudad de México. Era invitado a programas de radio, entrevistas en periódicos, eventos en la delegación. Había construido una imagen de líder comunitario, de hombre de Dios que levantó una gran obra desde la nada. Y en cierto sentido era verdad. La iglesia, de hecho, había ayudado a mucha gente, había recuperado adictos, reconstruido familias destrozadas, dado esperanza a personas desesperadas. Pero todo eso tenía un precio que se cobraba principalmente a los más vulnerables, a los que menos podían pagar. Y yo estaba ahí, con mi traje bien planchado, mi Biblia bajo el brazo, mi sonrisa pastoral en la cara, ayudando a cobrar ese precio. Los años fueron pasando y la cosa solo empeoraba. En la década de los 80, Orivaldo abrazó completamente la teología de la prosperidad que estaba llegando con fuerza desde Estados Unidos. Compró cintas VHS de predicadores americanos, estudiaba sus técnicas, las adaptaba a la realidad mexicana. Las prédicas se volvieron cada vez más enfocadas en dinero, en bendiciones materiales, en cómo Dios quería que sus hijos fueran ricos. Creó lo que llamaba Sociedad del Milagro, un grupo exclusivo de miembros que contribuían con valores altos mensualmente y tenían acceso a reuniones especiales donde supuestamente los milagros eran más potentes. Cobraba 1,000 pesos por mes a cada miembro de esa sociedad, valor altísimo para la época. Tenía más de 100 personas en ese grupo, gente que se endeudaba, que quitaba de la comida de sus hijos, que pasaba necesidad para no perder el estatus de miembro de la Sociedad del Milagro. Y lo peor es que funcionaba, en el sentido de que la gente realmente creía. Tenían tanta fe que interpretaban cualquier cosa positiva que pasaba como fruto de esa contribución, y cualquier cosa negativa como falta de fe o necesidad de contribuir aún más. Orivaldo había comprado una casa enorme en las lomas de Chapultepec, la zona más exclusiva de la Ciudad de México en esa época. Tenía 3 coches importados en la cochera, mandaba a sus 2 hijos a escuelas particulares carísimas, viajaba al extranjero 2 veces al año en viajes que llamaba misiones evangelísticas, pero que en realidad eran puro turismo. Justificaba todo diciendo que necesitaba mostrar que Dios bendecía a sus siervos fieles, que su prosperidad era un testimonio para atraer más personas. Y de cierta forma era verdad. Mucha gente se convertía justamente porque quería la misma vida próspera que el pastor tenía. Él vendía sueños, vendía la ilusión de que cualquiera podía tener lo que él tenía, bastaba con tener fe suficiente y contribuir generosamente. Yo también había mejorado de vida. No tanto como él, obviamente, pero había logrado comprar una casa propia en una colonia de clase media. Tenía un coche relativamente nuevo. Podía dar buena educación a mis hijos. Pero el precio emocional era demasiado alto. Cada vez que subía al púlpito a predicar, cada vez que miraba a esas personas esperanzadas, cada vez que contaba los diezmos y ofrendas sabiendo cuánto de eso iba para fines turbios, un pedazo de mi alma moría. En 1982 pasó algo que me marcó profundamente y que fue el comienzo del fin de mi ceguera voluntaria. Había una pareja joven en la iglesia, Ireneo y Jandira, que eran extremadamente dedicados. Él era albañil. Ella trabajaba en casas particulares limpiando. Tenían 3 hijos pequeños y vivían en un cuarto de una vecindad cerca del templo. Pero eran fieles en el diezmo. Participaban en todos los cultos. Creían con fervor que Dios iba a cambiar su situación. Ireneo sufrió un accidente de trabajo grave. Se cayó de un andamio y quedó con secuelas que le impidieron trabajar por casi un año.
La familia pasó hambre real. Jandira venía al templo a pedir ayuda, pero la iglesia solo daba despensas esporádicas y unas migajas en dinero. Oribaldo decía que no podíamos crear una cultura de dependencia, que necesitábamos enseñarle a la gente a pescar en vez de darles el pescado. Pero la familia se estaba ahogando, no necesitaba aprender a pescar, necesitaba comida inmediata, medicinas, un apoyo financiero más sustancial que la iglesia tenía total capacidad de dar. Un día, Jandira vino al templo en un estado desesperado. El hijo más chico, de apenas 3 años, estaba enfermo, con fiebre alta que no se le quitaba. Necesitaba un doctor urgente, pero ella no tenía dinero ni para la consulta, mucho menos para medicinas. Vino a buscarme porque yo era conocido como el pastor más accesible, más humano. Estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Suplicaba por ayuda. Decía que tenía fe, pero que la fe no curaba fiebre. Fui con Oribaldo a pedir una ayuda financiera especial para la familia. Me miró con esa mirada calculadora que yo conocía bien y dijo que esa era una oportunidad de crecimiento espiritual para la pareja, que el sufrimiento producía carácter, que ellos necesitaban aprender a confiar en Dios. Insistí, dije que era una emergencia, que el niño podía morirse. Entonces sugirió que ofreciéramos ayuda a cambio de un testimonio, que diéramos el dinero, pero que después ellos tendrían que subir al púlpito y contar cómo Dios proveyó milagrosamente, sin mencionar que fue la iglesia quien ayudó. Me pareció tan vil, tan despreciable, que por primera vez en casi 20 años lo confronté. Le dije que eso estaba mal, que estábamos jugando con la vida de un niño, que no podíamos condicionar ayuda humanitaria al marketing de la iglesia. No le gustó nada mi reacción. Me llamó en privado, a un cuarto cerrado, y fue extremadamente duro conmigo. Dijo que me estaba volviendo débil, demasiado sentimental, que un pastor no podía involucrarse emocionalmente con los problemas de los miembros porque si no se volvía loco, que necesitaba tener una visión más grande, pensar en el crecimiento de la obra como un todo. Dijo que si continuaba con esa actitud, cuestionando sus decisiones, tendría que alejarme del liderazgo. Por primera vez sentí miedo real, miedo de perder mi posición, mi salario, mi estatus. Porque a esas alturas, después de casi 20 años viviendo de eso, ya no tenía a dónde volver. Tenía 41 años, no trabajaba como contador desde hacía más de una década, no tenía otras calificaciones, no tenía ahorros sustanciales porque vivía bien, pero no era rico. Si me sacaban de la iglesia, no sabía qué haría de mi vida. Entonces hice lo que había hecho tantas veces antes. Agaché la cabeza, pedí disculpas, dije que él tenía razón, que yo estaba muy emotivo, que iba a controlar mejor mis sentimientos. Al final de cuentas, dimos una ayuda mínima a Jandira, apenas lo suficiente para la consulta médica, nada más. El niño mejoró, gracias a Dios, pero la familia siguió en la miseria. Meses después, supe que Ireneo había conseguido un trabajo informal mal pagado, que Jandira trabajaba hasta de madrugada para juntar algo de dinero, y que aún así seguían dando el diezmo religiosamente porque creían que así Dios abriría las puertas de la prosperidad. Eso me carcomió por dentro de una manera que no puedo describir. Empecé a tener insomnio crónico, crisis de ansiedad, hasta úlcera nerviosa desarrollé. Dalvina me preguntaba qué me estaba pasando, pero no podía contarle. No podía admitir que estaba atrapado en una estructura de explotación de la cual yo era simultáneamente beneficiario y prisionero. Empecé a tomar escondido, cosa que nunca había hecho en mi vida. Compraba una botella de tequila y me la tomaba solo en el coche antes de regresar a casa después de los cultos. Era la única forma que encontraba de callar la conciencia que gritaba cada vez más fuerte dentro de mí. La década de los 80 estuvo marcada por esa contradicción interna cada vez más insoportable. Por fuera, yo era el pastor Paco, respetado, querido por los miembros, con una familia linda, una vida aparentemente bendecida. Por dentro, me estaba desmoronando, odiándome un poco más cada día que pasaba. Participaba en las reuniones de liderazgo donde planeábamos las próximas campañas de recaudación.
siempre con nuevas estrategias de manipulación emocional. Orivaldo había contratado hasta una empresa de marketing para ayudarnos a crear productos religiosos más atractivos. Sí, usaba ese término, productos religiosos. Creamos campañas temáticas con nombres llamativos, objetos bendecidos que se vendían por valores absurdos, rituales específicos para diferentes tipos de bendiciones. Estaba la campaña de la rosa ungida para quien quería encontrar pareja, la llave de la prosperidad para quien quería trabajo o éxito financiero, la sal consagrada para quien quería protección espiritual. Todo eso costaba dinero, obviamente. Valores que iban desde 50 hasta 500 pesos, dependiendo del objeto y la campaña. La gente compraba todo, creía en todo. Vi señoras ancianas gastar toda su pensión en una de esas campañas. Vi desempleados sacar del dinero de la renta para comprar la tal llave de la prosperidad. Vi enfermos terminales vender lo poco que tenían para comprar aceite bendecido que supuestamente curaría cualquier enfermedad. Y Orivaldo se hacía cada vez más rico, cada vez más poderoso. Había expandido a otras ciudades del Estado de México. Tenía templos en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan. Cada templo tenía su pastor auxiliar, pero todos respondían a él. Todos seguían sus indicaciones. Todos aplicaban las mismas técnicas de manipulación y extorsión, disfraza, das de fe. Se había convertido en una especie de papa pentecostal de la zona metropolitana de la Ciudad de México, con miles de fieles bajo su influencia y un patrimonio que ya debía estar en millones. En 1987, mi papá falleció. Fue un momento divisorio en mi vida. Don Joaquín, ese hombre sencillo y honesto que me crió con valores de integridad y trabajo digno, murió sin saber que su hijo se había convertido en un charlatán de cuello blanco. En el velorio, mientras miraba su rostro sereno dentro del ataúd, sentí una vergüenza tan profunda que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Recordé todas las pláticas que tuvimos a lo largo de la vida, como él siempre decía que lo más importante era dormir con la conciencia tranquila, que el dinero iba y venía, pero el carácter era para siempre. Y ahí estaba yo, con 46 años, pastor desde hacía 23, con una conciencia tan pesada que ya no podía cargar solo. Mi mamá, doña Beatriz, me abrazó en el velorio y dijo entre lágrimas que mi papá siempre estuvo orgulloso de mí, que murió feliz sabiendo que su hijo era un hombre de Dios. Eso dolió más que cualquier puñalada, porque yo sabía que no era hombre de Dios para nada, era solo un cobarde que vendía ilusiones a cambio de confort material. Fue después del luto de mi papá que empecé, muy lentamente, a encontrar valor para cuestionar más abiertamente. No confrontaba a Orivaldo directamente todavía, no tenía fibra para eso, pero empecé a crear pequeños actos de sabotaje silencioso. Cuando algún miembro venía a pedir ayuda financiera y yo veía que era caso real de necesidad, ayudaba de mi propio bolsillo, sin pasar por el pastor presidente, sin exigir testimonios o contrapartidas. Empecé a aconsejar a la gente de forma diferente también. Cuando venían a preguntarme sobre ofrendas y campañas, les decía que lo más importante era cuidar a la familia primero, garantizar la comida y lo básico antes de pensar en contribuciones extras. Algunas veces hasta desaconsejé a personas participar en ciertas campañas cuando me daba cuenta de que no tenían capacidad financiera. Orivaldo notó que yo estaba cambiando. Se puso desconfiado. Empezó a observarme más de cerca. Pero no tenía nada concreto contra mí, porque yo seguía cumpliendo mis funciones oficiales normalmente. La gota que derramó el vaso para mí fue en 1989. Había una joven en la iglesia, Marluce, muchacha bonita de unos 22 años, que acababa de perder a su mamá por un cáncer. Estaba destrozada. Venía a los cultos llorando, buscando consuelo, esperanza. Orivaldo notó su vulnerabilidad y decidió usar eso para promover una gran campaña de sanación y liberación. Convenció a Marluce de que su mamá había muerto porque había maldición de enfermedad en la familia, que si ella no rompía esa maldición, también moriría de cáncer. La muchacha se asustó, obviamente,
y él entonces ofreció la solución, una campaña de 40 días donde ella tendría que ayunar, orar y contribuir con una ofrenda sustancial cada semana. El valor total que estaba pidiendo equivalía a casi 3 salarios mínimos de la época. Marluce trabajaba como dependienta en una tienda. Ganaba mal, vivía sola en un departamento minúsculo. Pero se comprometió, vendió la televisión, vendió hasta algunos muebles, todo para conseguir el dinero de las ofrendas. Me enteré de esto a través de Edith, la líder del grupo de mujeres, que vino a contarme preocupada. Fui inmediatamente a hablar con Orivaldo. Le dije que eso era abuso, que estábamos explotando la desesperación de una muchacha en duelo. Me miró con ese desprecio frío que había aprendido a temer y dijo que yo no entendía nada de ministerio, que a veces era necesario exigir sacrificio para fortalecer la fe de las personas, que esa era una oportunidad de crecimiento espiritual para Marluce. Perdí la paciencia. Por primera vez en 25 años de convivencia, realmente perdí la paciencia y le dije cosas que venía guardando desde hacía años. Le dije que eso no era iglesia, era una máquina de hacer dinero, que estábamos usando el nombre de Dios para robarle a los pobres, que se había convertido exactamente en el tipo de persona que Jesús expulsó del templo. Se puso rojo de rabia, empezó a gritarme, dijo que yo era un ingrato, que todo lo que tenía era gracias a él, que si quería me destruía en 5 minutos. En ese momento me di cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. Salí de esa reunión sabiendo que mis días en el liderazgo estaban contados. Y de hecho, en las semanas siguientes Orivaldo empezó una campaña sistemática para desacreditarme. Esparció rumores de que yo tenía problemas espirituales, que estaba siendo atacado por el enemigo, que andaba cuestionando la autoridad pastoral. Empezó a alejarme de las decisiones importantes, de las reuniones estratégicas, me dejaba fuera de las programaciones principales. Era una forma de presionarme psicológicamente, de mostrarme que él tenía el control, que yo era reemplazable, prescindible. Y funcionó, porque entré en pánico total. Tenía 2 hijos que criar, una esposa que dependía totalmente de mí, una hipoteca de la casa que pagar. No podía simplemente dejarlo todo e irme. No tenía a dónde ir. No tenía cómo sostenerme. Entonces, hice lo más cobarde posible. Me retracté. Pedí disculpas humillantes. Le supliqué que me diera una oportunidad más. Prometí que me iba a alinear de nuevo. Aceptó, pero dejó claro que estaba en observación, que cualquier error sería definitivo. Volví a mis funciones, pero ahora completamente vigilado, controlado, sin ningún margen de maniobra. Los años siguientes, de 1990 hasta 93, fueron un infierno particular. Seguí haciendo todo lo que me mandaban, predicando lo que me mandaban predicar, ejecutando las campañas que me mandaban ejecutar, pero por dentro estaba muerto espiritualmente. Me había convertido en un autómata, un títere religioso que repetía frases memorizadas sin creer en nada de lo que decía. Empecé a tener crisis de depresión profunda. Pasaba días sin poder salir de la cama. Perdí el interés por todo. Dalvina se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Insistía en que buscara ayuda, pero no podía contarle a nadie lo que estaba viviendo. ¿Cómo explicar que pasé 26 años de mi vida construyendo una mentira? ¿Cómo admitir que engañé a miles de personas, que contribuí a la explotación de gente vulnerable, que usé el nombre de Dios para fines turbios? En junio de 1993 ocurrió el evento que finalmente me liberó, aunque de forma traumática. Orivaldo había convocado una asamblea extraordinaria para presentar los números del año anterior y lanzar nuevas metas de crecimiento. El templo estaba lleno, más de 800 personas presentes. Hizo una presentación triunfal, llena de gráficas y números, hablando sobre la expansión de la iglesia, los nuevos templos que se inaugurarían, las nuevas campañas que traerían aún más bendiciones. Estaba en el clímax de la emoción cuando, de repente, se llevó la mano al pecho, se puso pálido y se desplomó en el piso. Infarto fulminante. Murió ahí mismo, frente a todo el mundo, antes de que llegara la ambulancia. Fue un shock absoluto, un silencio sepulcral tomó el templo.
La gente no sabía cómo reaccionar. Algunos lloraban, otros se quedaron paralizados, otros empezaron a orar en voz alta. Yo estaba sentado en la primera fila de sillas reservadas para el liderazgo, y recuerdo mirar ese cuerpo caído en el piso, a ese hombre que había controlado mi vida por casi 30 años, y sentir una mezcla extraña de alivio, culpa y terror por lo que vendría después. Lo que vino después fue el caos. La familia de Orivaldo, especialmente su esposa, doña Palmira, y sus 2 hijos, asumieron el control de la iglesia temporalmente, pero ninguno de ellos tenía carisma ni preparación para liderar una estructura de ese tamaño. Los pastores auxiliares empezaron a disputarse el poder entre ellos, cada uno queriendo convertirse en el nuevo líder principal. La iglesia empezó a fragmentarse, los miembros empezaron a irse, las ofrendas cayeron drásticamente porque la confianza se había quebrado. Yo, que era uno de los pastores más antiguos, fui buscado por varios grupos diferentes que querían que me posicionara a favor de ellos. Pero yo ya no quería nada de eso. La muerte de Orivaldo había sido para mí como una señal de que era hora de salir, de terminar con esa farsa de una vez por todas. Hablé con Dalvina, le conté parte de la verdad, no todo porque tenía demasiada vergüenza, pero le conté lo suficiente para que entendiera que ya no podía continuar ahí. Se asustó inicialmente, preocupada por el tema económico, pero después me apoyó. Dijo que prefería vivir con menos comodidad, pero con el marido mentalmente sano. En septiembre de 1993, 3 meses después de la muerte de Orivaldo, renuncié públicamente al ministerio pastoral. No hice escándalo, no expuse los esquemas, no denuncié a nadie. Simplemente anuncié que estaba dejando el liderazgo por motivos personales. Agradecí los años de convivencia y deseé éxito a quien fuera a asumir. Fue una despedida discreta, cobarde hasta, porque sabía tantas cosas que podría haber expuesto, tantos esquemas que podría haber denunciado, pero no tuve valor. Tenía miedo de las consecuencias, miedo de represalias, miedo de ser demandado, miedo de perder lo poco que había logrado juntar a lo largo de los años. Así que salí por la puerta de atrás, callado, en silencio, cargando toda esa culpa y vergüenza conmigo. Vendimos la casa, usamos el dinero para comprar un departamento más pequeño en una colonia más sencilla y tuve que recomenzar mi vida profesional desde 0 a los 52 años de edad. Conseguí un empleo como contador en una empresa pequeña, ganando un salario mucho menor al que estaba acostumbrado. Pero era trabajo honesto, y eso significaba más para mí que cualquier cantidad de dinero a esas alturas de la vida. Los primeros años después de salir fueron extremadamente difíciles. Además del aprieto financiero, estaba el peso emocional y psicológico de procesar todo lo que había vivido. Pasé por terapia, cosa que nunca pensé que haría, pero fue esencial para empezar a entender los mecanismos de manipulación de los cuales fui tanto agente como víctima. Porque sí, también fui víctima, de cierta forma. Fui cooptado joven, moldeado dentro de ese sistema, condicionado a creer que aquello era normal, que así era como funcionaban las iglesias. Pero eso no me libera de responsabilidad. Yo tenía opciones, siempre las tuve, y elegí repetidamente la comodidad en vez del valor, el silencio en vez de la denuncia, la conformidad en vez de la rebeldía. Viví 27 años dentro de una estructura que explotaba la fe de las personas, y durante 26 de esos años fui cómplice activo de esa explotación. Contribuí a que miles de personas fueran manipuladas, a que familias se endeudaran más de la cuenta, a que gente vulnerable fuera aprovechada en el momento de mayor fragilidad. Hoy, con 84 años, miro hacia atrás y veo una vida dividida en 3 partes distintas. Los primeros 22 años fueron de inocencia y normalidad, solo un joven común viviendo una vida común. Los siguientes 27 años fueron de ilusión y complicidad. Un período que quisiera poder borrar, pero que forma parte de quien me convertí. Y los últimos 35 años, del 93 hasta hoy, han sido de reflexión, arrepentimiento e intento de alguna forma compensar el mal que ayudé a hacer. No volví a frecuentar ninguna iglesia. No puedo.
no después de haber visto lo que hay detrás. Cuando veo en la televisión a esos pastores millonarios con sus jets privados y mansiones, predicando prosperidad para audiencias de miles de personas desesperadas, siento una mezcla de rabia y tristeza porque sé exactamente cómo funciona. Sé de las reuniones de estrategia que ocurren antes, sé de los guiones ensayados, sé de los testimonios fabricados, sé todo. Lo que me motiva a contar esta historia ahora, al final de mi vida, no es buscar perdón ni redención. Sé que no hay forma de deshacer el mal que hice. No hay forma de devolver el dinero de la gente que ayudé a explotar. No hay forma de sanar las heridas que causamos en nombre de Dios. Pero tal vez, solo tal vez, este relato pueda servir de alerta para otras personas. Cuando vean a un pastor predicando que Dios quiere que sean ricos, desconfíen. Cuando escuchen sobre campañas especiales donde necesitan dar más de lo que pueden para recibir bendiciones, huyan. Cuando vean líderes religiosos viviendo en lujo mientras los miembros apenas tienen qué comer, cuestionen. Porque detrás de esas prédicas emocionantes, de esos testimonios conmovedores, de esas promesas maravillosas, muchas veces hay personas como yo fui. Personas que saben que es todo mentira, pero eligen perpetuar la mentira porque se benefician de ella. Quiero dejar muy claro que no estoy diciendo que toda iglesia es así, que todo pastor es deshonesto, que toda prédica sobre prosperidad es manipulación. Existen líderes religiosos serios, honestos, que realmente se preocupan por el bienestar espiritual y material de sus comunidades. Existen iglesias que hacen trabajos sociales genuinos, que ayudan a los necesitados sin pedir nada a cambio, que predican un evangelio de amor y no de extorsión. Pero lo que estoy diciendo es que también existen, y en número alarmante, estructuras de poder religioso que funcionan exactamente como la que describí, verdaderas empresas de explotación de la fe donde el lucro está por encima de cualquier consideración espiritual o ética. Y estas estructuras son extremadamente sofisticadas, usan técnicas psicológicas avanzadas, estrategias de marketing agresivas, manipulación emocional sistemática. Son difíciles de identificar desde afuera porque se visten con todas las apariencias de legitimidad religiosa. Una de las cosas que más me marcó a lo largo de todos estos años de reflexión fue entender que la vulnerabilidad humana es la principal materia prima de estas estructuras. Personas en crisis, personas desesperadas, personas sufriendo, son los blancos preferidos porque son las que más fácilmente creen en promesas de cambio rápido a través de fórmulas mágicas disfrazadas de fe. Y nosotros, los líderes, éramos entrenados específicamente para identificar y explotar esas vulnerabilidades. Aprendíamos a leer lenguaje corporal, a hacer las preguntas correctas para descubrir los puntos débiles de cada persona, a ofrecer exactamente la solución que esa persona específica quería escuchar. Era manipulación pura, pero se hacía con tanta habilidad, con tanta naturalidad, que ni las víctimas ni muchas veces los propios manipuladores se daban cuenta de lo que estaba pasando. Habíamos normalizado la explotación a tal punto que nos parecía apenas un método evangelístico legítimo. Otra cosa que aprendí es que el poder corrompe de formas muy sutiles. Orivaldo no comenzó como un villano consciente de su villanía. Era, al inicio, un hombre que genuinamente creía estar haciendo la obra de Dios. Pero poco a poco, a medida que el poder y el dinero fueron llegando, las justificaciones se fueron haciendo cada vez más fáciles. Los límites éticos se fueron empujando cada vez más lejos, hasta que ya no había límite alguno. Y lo mismo me pasó a mí y a todos los demás pastores. Empezamos creyendo que estábamos ayudando a la gente, pero terminamos claramente perjudicándola sin poder ver la diferencia. El poder de influenciar a cientos o miles de personas, de tener tu nombre reconocido en las calles, de ser tratado con reverencia, de tener confort material, todo eso crea una burbuja de realidad alternativa donde puedes justificar prácticamente cualquier cosa para mantener tu estatus. Mis hijos, Gerardo y Cleonice, hoy adultos con sus propias familias, saben parte de esta historia, pero no todos los detalles. Tengo 6 nietos que me ven como el abuelo Paco, ese señor callado que trabajó toda la vida honestamente. Ellos no saben
que durante casi 30 años el abuelo fue otra persona, alguien que tengo dificultad de reconocer cuando miro hacia atrás. Dalvina, mi compañera de 60 años de matrimonio, es la única persona que conoce la historia completa, la única a quien pude confesarle todo, cada detalle sórdido, cada decisión cobarde. Ella me perdonó. Dijo que lo importante es que salí a tiempo, que reconstruí mi vida, que pasé las últimas décadas siendo un hombre decente. Pero a veces, en las madrugadas cuando el insomnio aprieta, me quedo pensando en las personas que ayudé a perjudicar y ningún perdón humano es suficiente para calmar ese peso. Si alguien que me está escuchando ahora está en una iglesia donde siente que algo no está bien, donde el enfoque excesivo en dinero le incomoda, donde los líderes viven en un nivel muy por encima de los miembros, donde hay presión constante para contribuir más allá de sus posibilidades, por favor, confíe en sus instintos. No está siendo infiel por cuestionar, no está pecando por dudar, no está abandonando a Dios por dejar una iglesia. Dios, si existe, está mucho más allá de estas estructuras humanas corrompidas. Fe verdadera no necesita templos lujosos, no necesita pastores ricos, no necesita campañas millonarias. Fe verdadera es algo personal, íntimo, que te hace una persona mejor, más compasiva, más generosa, no por obligación o miedo, sino por genuino deseo de hacer el bien. Si tu religión te está dejando más pobre, más ansioso, más culpable, más con miedo, entonces probablemente no es religión de verdad, es solo otra forma de control disfrazada de espiritualidad. Para los jóvenes pastores que puedan estar viendo esto, que están empezando ahora en el ministerio llenos de idealismo y ganas de hacer la diferencia, mi consejo es: no dejen que el sistema los corrompa. Resistan las tentaciones del poder y del dinero que vendrán, y vendrán con seguridad. Manténganse siempre del lado de los más débiles, de los más pobres, de los más vulnerables. Si la estructura de la iglesia donde están les exige que manipulen a las personas, que cobren más de lo que pueden dar, que usen técnicas de presión psicológica, salgan. Salgan antes de que sea demasiado tarde, antes de que se conviertan en lo que yo fui, cómplices de un sistema de explotación que se viste con ropas de santidad. Existe un camino diferente, más difícil, menos lucrativo, pero infinitamente más digno. Un ministerio genuino no enriquece a nadie materialmente, pero enriquece espiritualmente, trae paz de conciencia, permite que te mires al espejo sin vergüenza. Sé que este relato puede impactar a mucha gente, puede hacer que algunas personas cuestionen sus propias iglesias, sus propios pastores. No es mi intención destruir la fe de nadie, sino alertar sobre los peligros de una fe ciega, de una confianza irrestricta en líderes humanos que son tan falibles como cualquier otra persona. La religión puede ser una fuerza tremenda para el bien, puede unir comunidades, puede dar sentido y propósito a la vida, puede inspirar actos de generosidad y compasión extraordinarios. Pero también puede ser pervertida, usada para fines turbios, transformada en herramienta de explotación y control. La diferencia está en los frutos. Jesús, el mismo Jesús en nombre de quien tantas atrocidades fueron y son cometidas, dijo que por sus frutos conoceríamos el árbol. Si los frutos de una iglesia son líderes cada vez más ricos y miembros cada vez más pobres y desesperados, entonces algo está muy mal con ese árbol. Viví 35 años desde que salí de ese sistema. Y puedo decir honestamente que, a pesar de todas las dificultades financieras que enfrenté, a pesar de la vergüenza que cargué y cargo, fue la mejor decisión que tomé. Recuperé mi dignidad, recuperé mi paz de conciencia, recuperé la capacidad de mirarme al espejo sin sentir repulsión. No soy una persona perfecta, cometí errores graves que marcaron mi vida y la vida de muchas otras personas, pero al menos en las últimas 3 décadas intenté vivir con integridad, intenté ser honesto en el trabajo, intenté ser un buen padre, un buen abuelo, un buen marido. Y eso puede parecer poco, pero para quien pasó tanto tiempo viviendo una mentira, la simple posibilidad de vivir en la verdad, aunque sea una verdad dolorosa e imperfecta,
ya es una bendición. Quiero terminar este relato diciendo que no busco comprensión ni piedad. Sé que muchos me van a juzgar, y con razón. Merezco ser juzgado. Pero si esta historia sirve para que aunque sea una sola persona despierte a la manipulación a la cual puede estar siendo sometida, si sirve para que aunque sea un solo joven pastor elija el camino de la integridad en vez del camino del lucro, entonces habrá valido la pena exponer mis vergüenzas públicamente. Vivo hoy de una pensión modesta, en un departamento sencillo, sin lujos pero sin necesidades. Mis hijos son personas buenas y honestas. Mis nietos están creciendo con valores que intenté pasarles después de que salí de la iglesia. Dalvina todavía está a mi lado, después de todo lo que le hice pasar. Todavía me ama y me apoya. Tengo pocos amigos, porque me alejé de prácticamente todos los contactos de la época de pastor. Pero los amigos que tengo son verdaderos. No están conmigo por interés o por admiración a mi estatus, sino simplemente porque les gusta quién soy hoy. Miro la televisión y veo el fenómeno de las mega iglesias, de los pastores celebridades, de los imperios religiosos que mueven miles de millones de pesos por año, y reconozco todos los patrones que viví allá en la Ciudad de México en los años 60, 70, 80 y 90. La diferencia es que ahora todo está más grande, más sofisticado, más profesional, pero la esencia es exactamente la misma. La misma manipulación emocional, las mismas promesas imposibles, la misma explotación de la vulnerabilidad humana, el mismo enriquecimiento obsceno de los líderes a costa de los fieles. Y lo peor es que es todo legal, todo protegido por la libertad religiosa, todo justificado por interpretaciones convenientes de textos sagrados. Nadie va a la cárcel, nadie es procesado, porque técnicamente no es delito pedir donaciones. No es delito predicar prosperidad, no es delito vender objetos bendecidos, pero debería ser delito explotar la desesperación ajena, debería ser delito mentir en nombre de Dios, debería ser delito enriquecerse a costa de la miseria ajena. Mi última petición para quien escuchó esta historia hasta el final es: usen el pensamiento crítico, incluso en la religión, especialmente en la religión. Cuestionen. Investiguen. No acepten todo lo que se dice del púlpito como verdad absoluta. Dios, si existe, nos dio cerebros para pensar, no solo para obedecer ciegamente. Si su iglesia no permite cuestionamientos, si sus líderes reaccionan mal a dudas,